Una persona, ya sea física o jurídica, puede tener, gozar y o disfrutar de un bien. Esto derivado de un hecho jurídico que puede ser lícito o, por el contrario, ilícito. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alicia Gómez Rangel. Soy licenciada en Derecho y orgullosamente soy docente de la Universidad Felipe Villanueva, Campus Ojo de Agua. Dentro de las asignaturas que yo imparto está Derecho Civil 1 y en esta ocasión les voy a hablar, como lo dije en la introducción, de una figura jurídica eh, de las más importantes dentro del derecho civil, que es la posesión. Y bueno, en este material didáctico se van a abordar el tema principal, que es la posesión, y algunos subtemas. El primero de ellos, pues, es el concepto y los elementos que la integran. El segundo son las clases, el tercero es la naturaleza jurídica, el cuarto la acción plenaria y el quinto y último son los interdictos. Para poder tener más preciso qué es cada uno de ellos, me pareció muy pertinente iniciemos con el origen etimológico de la posesión. Y bueno, si bien es cierto que viene de una lengua latina, viene de posidere, que se compone en dos factores, el primero que es pose, el segundo que es cedere. Para lo que es pose, nos referimos a un poder y cedere de sentarse, que combinados nos hace un lema completo, que es la facultad de sentarse o de fijarse. Dicho lo anterior, nos pasamos ya como tal a lo que es el concepto y los elementos que la integran. Y pues tenemos que en el derecho romano se tenía la idea de que la posesión era un estado de hecho por medio del cual una persona tenía una cosa en su poder y pues disponía de ella según su voluntad, como lo haría un propietario, ¿no? Es decir, yo tengo este bolígrafo en mi poder, entonces yo puedo usarla, gozarla y disfrutarla, puedo a lo mejor utilizarla o de repente la puedo tener fija, puedo incluso prestarla a otra persona, pero pues obviamente con esa intención de que está bajo mi posesión. Muy bien. En cuanto a lo que nos dice el Código Civil del Estado de México, que es el que nos compete por el área en el que nos encontramos, es una definición o un concepto muy corto, muy concreto. A mí la verdad me encantan todos los conceptos del Código Civil porque están bastante entendibles y son muy cortos. Y nos dice que es poseedor de un bien el que ejerce sobre él un poder de hecho. Posee un derecho el que lo goza. ¿Vale? Y como una tercera acepción del concepto de posesión, me pareció pertinente incluir una muy completa que se relaciona directamente con el siguiente subtema, que son los elementos, y es el del Diccionario Jurídico de Guillermo Cabanillas de Torres. Y él nos dice que la posesión es el poder de hecho y de derecho sobre una cosa material, constituido por un elemento intencional a ánimos y corpus. La creencia y el propósito de la cosa como propia, eso es el ánimos. Y el elemento físico o corpus es la tenencia o disposición efectiva de un bien material. Entonces, en esta definición, yo decidí escoger esta definición porque es la que nos da apertura al siguiente subtema. Y es elementos que la integran. Tenemos dos elementos principales,
que es el corpus. El corpus es ese elemento material u objetivo que, ¿a qué nos referimos? Bueno, es esa cosa, ese bien, ese derecho, el que nos está, sobre el que estamos ejerciendo. Y el animus es ese elemento subjetivo, es decir, es el propósito, es ese ánimo que tenemos de señor y dueño. Es el ánimo de tener ese corpus como señor y dueño. ¿Ok? He ahí la diferencia. Pero que a su vez estos dos se complementan y son los que integran como tal la posesión. Más adelante vamos a ver que existen diferentes variantes doctrinales en donde nos dicen que sin un elemento no se configura como tal la posesión. Ok. Siguiente tema son las clases. Y bueno, dentro de las clases tenemos las dos principales, que es la posesión natural y la posesión civil. ¿A qué nos referimos con una posesión natural? Bueno, es pues el simple y llano hecho de poseer y de disfrutar una cosa. Es la tenencia como tal de la cosa, ¿no? Y la posesión civil, aquí es ese mismo hecho, es el mismo hecho de poseer y de disfrutar la cosa, de tener la cosa en nuestro poder, pero aquí ya es protegido por el ordenamiento jurídico. Obviamente con la intención de ver la cosa con un ánimo de dueño, con un animus domini, ¿no? Lo que se diría dentro del derecho romano. Es ese ánimo de dueño. Tenemos tres principales teorías sobre la posesión. Y bueno, la primera es la clásica o bien la subjetiva, la segunda es la objetiva o moderna y la tercera es la ecléctica. Las tres teorías son muy similares a las que nos podemos referir en cuanto al patrimonio o en cuanto a la propiedad misma. Pero sí es importante que tengamos muy preciso a qué nos referimos con cada una de ellas. Y bueno, vamos a hablar por la primera, la principal, la primera que existió, de ahí el nombre de clásica. Esta fue por un jurista alemán llamado Friedrich Karl von Savigny, en que nos decía que la posesión es un estado de hecho. Es decir, nos habla que la posesión se integra por el corpus y por el animus, como ya lo habíamos manifestado en el subtema anterior. Pero si no tienes el animus, pues obviamente no tienes el corpus. Y a su vez, es un estado de hecho, es una tenencia como tal, es una posesión natural. Eso es lo que defiende Savigny, ¿no? Que esa relación directa entre el corpus y el animus y que a su vez se complementan. Incluso él maneja que sin corpus, pero existiendo el animus, sí se puede configurar la posesión. En ese punto, básicamente, es a donde entra la controversia de la teoría objetiva. Esta teoría objetiva es de un jurista también alemán
por cierto, alumno de Friedrich Carl von Savigny, y nos dice que la posesión va más allá de un estado natural o de una esencia natural, sino que nos refiere a que la posesión es una situación de derecho. Rebasamos ese punto de que la posesión es un estado de hecho, que exclusivamente tiene que ver el ánimos y el corpus para poder realizarse. No, aquí nos dice que efectivamente sí se complementa el corpus con el ánimos, pero que hay una situación que forzosamente lo debe de regular. Esa situación que es pues precisamente esa relación jurídica que existe entre los elementos que la integran. Y se traduce pues a un ordenamiento jurídico, a un ordenamiento civil. Eso nos habla la objetiva. Pero más adelante, una vez establecidas y aterrizadas la clásica o la subjetiva y la objetiva, curiosamente los dos juristas alemanes, viene una tercera teoría llamada ecléctica. Esta teoría ecléctica es de un jurista francés, aquí sí ya nos salimos un poquito del contexto, y él nos dice, bueno, lo que pasa es que tanto una teoría como la otra son parcialmente ciertas. Bajo ese contexto, pues creamos una parte intermedia, ¿sale? Y él nos dice, y como defiende esta teoría, la frase principal que defiende esta teoría es que la posesión es un fenómeno económico de apropiación de la riqueza. ¿Vale? Entonces ahí complementamos el estado de hecho con la situación de derecho y la enmarcamos en un ámbito económico y social. ¿Vale? El siguiente tema pues, es la naturaleza jurídica de la posesión. ¿A qué nos referimos con la naturaleza jurídica? Bueno, vamos a entender primero qué es la naturaleza jurídica. Bueno, y es que primeramente es importante establecer a qué se refiere este término de naturaleza jurídica. Y es que cuando se logra analizar una figura jurídica, su esencia, su clasificación y sus características nos permite determinar el régimen aplicable a algún organismo o entidad. Podemos establecer un organismo, entidad o una figura jurídica, ¿sale? Dicho lo anterior, y después de realizar todo el análisis que ya hemos realizado, pues ha sido un poco exhaustivo sobre la figura de posesión, pues da como resultado que es un estado de hecho con efectos de derecho, lo que la hace muy similar a algunas otras figuras que incluso están dentro de la materia civil, pero que enfatiza la estricta relación de hecho de mantener bajo nuestro poder una cosa con la intención de conducirse con ella como un verdadero dueño. Animus domini. Regresamos al ejemplo del bolígrafo. Entonces, aquí tenemos el corpus, pero también tenemos el ánimos, ¿no? Entonces, yo puedo disponer, dejarla, utilizarla, incluso prestarla con ese ánimo de dueño, porque quizás en el momento en que yo la esté prestando a otra persona, no necesariamente le tengo que decir que el corpus no me pertenece, que no tengo el dominio, no tengo el domini corpus, ¿vale? Pero me estoy conduciendo y las actividades que estoy realizando
me van a enfatizar el animus domino. Me estoy conduciendo como un verdadero dueño, ¿vale? Ok. Nos vamos por la acción plenaria de posesión. Bueno, este es un tema bastante interesante. La acción plenaria de posesión es algo muy similar, muy similar a lo que tenemos dentro de la propiedad, que sería la acción reivindicatoria. Bueno, obviamente sabemos que pues la propiedad tenemos la disposición de ese bien. Entonces, cuando llega a ser invadido ese bien, eh, están coartando esa uso, goce, disfrute y disposición de nuestro bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, hacer una acción, en ese caso reivindicatoria, que es que nos regrese ese bien, ya sea mediante que lo estén usando, gozando, disfrutando de ese bien, eh, y obviamente con la intención de evitar que esa persona pudiese disponer de ese bien. En la situación de la acción plenaria de posesión, bueno, aquí tenemos que es la intención de adquirir de buena fe que no está en posesión de la cosa que tiene derecho a poseer con justo título, aunque no la acredite como propietario, se da contra quien posee con menor derecho y tiene la finalidad de obtener la restitución de la cosa con sus frutos. Es decir, dentro de la acción plenaria de posesión, esta se realiza de un posesionario para con otro posesionario. O sea, ni siquiera tiene que ver para con el propietario como tal, como sucediese en la acción reivindicatoria. Aquí es a quién le asiste mejor el derecho. ¿Quién eh, tiene la posesión, eh, digamos, jurídicamente mejor establecida? ¿A quién le asiste el derecho de tener en la posesión de ese bien? Obviamente tenemos que la intención es proteger el mejor derecho para poseer un bien en calidad de dueño. Y desde aquí pues tenemos elementos que la configuran, que es tener un justo título. Este es un punto muy interesante, tener un justo título. El segundo es que sea adquiriente de buena fe, que generalmente, digo, salvo casos en contrario, pero generalmente cuando tú tienes un justo título, tienes la buena fe o inicias la acción con buena fe. Puede ser que después en el camino se transgreda y entonces cambie de buena fe a mala fe, pero al principio, al tú tener un justo título, generalmente tienes buena fe. La tercera, acreditar la posesión con anterioridad. Esto es un principio general del derecho. Primero el tiempo, primero el derecho. Es decir, que si yo estoy en la posesión de un bien con anterioridad a la siguiente persona, entonces va a ser, no sé, uno es con fecha año 2010 y el otro 2015. Obviamente va a tener preferencia el primero, el de 2010. El cuarto es que es mejor el derecho del actor que del demandado. Y bueno, para poder ejercer esta acción, para poder proteger la posesión, hay que entender que el punto es directo entre poseedor contra poseedor, ¿vale? Y no tiene nada que ver para con el propietario, porque entonces ya estaríamos hablando de otra figura jurídica diferente. Y el último tema, que es el interdicto, para poder analizar y poder entender este tema, primeramente tenemos que decir que el interdicto es un procedimiento judicial sumario y de tramitación sencilla, cuyo objetivo es atribuir la posesión de una cosa a una determinada persona
física o jurídica frente a otra de manera provisional que impidan a una persona disfrutar de la posesión de un bien. Y bueno, para esto está regulado obviamente dentro del Código Civil, pero también dentro del Código de Procedimientos Civiles. Y el Código de Procedimientos Civiles nos dice lo siguiente, que existen dos tipos de interdictos, que es el interdicto de retener la posesión y el interdicto de recuperar la posesión. Entonces, para el primero nos dice en su artículo 2.13 que al perturbado en la posesión jurídica o derivada de un bien inmueble compete acción para retener la posesión contra el perturbador, el que mandó tal perturbación o contra el que a sabiendas y directamente se aproveche de ella y contra el sucesor del despojante. La finalidad, pues, es que el objeto de la acción de retención de posesión es poner fin a la perturbación, indemnizar al poseedor y que el demandado otorgue garantía de no volver a perturbar, conminándolo con multa o arresto en caso de que reincida. Y por último tenemos los requisitos, que es la procedencia de la acción de retención de posesión requiere que la perturbación consista en actos preparatorios tendientes directamente a la usurpación violenta o a impedir el ejercicio del derecho que se reclame dentro de un año. En cuanto a la legitimación del interdicto de recuperar la posesión, que es el segundo punto, tenemos que es el despojado de la posesión jurídica o derivada de un bien inmueble, debe ser restituido y le compete la acción de recobrar contra el que realiza el despojo, el que lo ha mandado realizar, el que a sabiendas y directamente se aprovecha de él y el sucesor del despojante. Objeto del interdicto de recuperar la posesión. El interdicto de recuperar la posesión tiene por objeto disponer al despojado la posesión, indemnizarlo de los daños y perjuicios, obtener el demandado que garantice su abstención y a la vez conminarlo con multa o arresto para el caso de reincidencia. Los requisitos para la acción de recuperar la posesión se deducirá dentro del año siguiente a los actos violentos o vías de hecho causantes del despojo. No procede cuando el actor poseía clandestinamente, por la fuerza o a ruego, pero sí contra el propietario o despojante que transfirió el uso y aprovechamiento del bien por medio de un contrato. Ok, bueno, pues sería todo por este tema y espero poder seguir haciéndoles este tipo de materiales didácticos.